Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Denny Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, además candidata a la gobernación de Cojedes por Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes, Endrina. Gracias a Venevisión. Interesantes temas que conversar y quisiera que comenzáramos por el tema de las elecciones regionales. El proceso de llamado a estas elecciones ha generado muchísima controversia, sobre todo en las filas de la oposición venezolana. ¿Cómo incentivar la participación ante tantas objeciones que pudiera haber? Sí, la verdad que desde hace unos cuantos meses, mes de abril, iniciamos un recorrido solicitando al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, cronograma electoral, fijación de cronograma electoral. Y eso pues trajo varias protestas, muchísimas protestas, y también trajo muchos caídos, mucha gente, muchos jóvenes que cayeron en esa protesta. ¿Qué pedíamos? Cronograma electoral, justo, que nos correspondía. Bueno, introspectivamente, luego de realizada esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, esta elección, el gobierno inmediatamente decide convocar las elecciones regionales y decide convocarlas en una complejidad, porque hay gran confusión en la población, desmotivación, yo diría que desesperanza en el pueblo venezolano tras el resultado de esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero fíjate, yo debo decirle a ese pueblo que en esa Asamblea Nacional Constituyente solo participó el gobierno, ahí no participó la oposición, no participó la Unidad Democrática. Cuando participamos, cuando tenemos testigos, cuando tenemos cuidadores del voto, definitivamente ganamos, y muestra de ello son las parlamentarias del 2015. Allí tuvimos nuestros testigos, ahí tuvimos nuestros movilizadores, ahí hubo control, vigilancia y movilización, allí ganamos. Si votamos, si participamos, ganamos. El pueblo debe esperanzarse. Cuando estamos ante regímenes de corte impositivos, no es fácil vencerlo, no es tarea fácil. Hay que solamente revisar la historia venezolana, la historia política de Venezuela, y nos damos cuenta de la complejidad del mismo. No es fácil, pero no es imposible. Va a llegar un momento en que el que podemos lograr los objetivos, y no es sino la libertad de Venezuela y la democracia de nuestro país. ¿Cómo motivar a la gente y cómo estructurar una oferta electoral en el escenario político, económico y social que se vive hoy en Venezuela? Mira, nosotros sencillamente tenemos que decirle a nuestro pueblo que debemos reconstruir a Venezuela. Y en el caso nuestro, que estamos en Cojedes, abocados y trabajando duramente en nuestro estado, reconstruir Cojedes, que está muy maltrecho, está muy abandonado, está sumergido en el peor de los abandonos, es una tragedia realmente lo que está viviendo nuestro estado, nuestro pueblo venezolano y nuestro pueblo cojedeño. Debemos llenarnos de esperanza y debemos unirnos, unir fuerzas, unir todos esos grandes valores que tenemos en cada una de nuestras regiones para reconstruir nuestro estado, incentivar la empresa privada, reconstruir nuestras zonas industriales. En la medida que nosotros podamos darle calidad de vida a nuestros funcionarios públicos, a nuestros educadores, a nuestro pueblo, servicios de calidad, resolver el tema alimentario será una tarea muy difícil, pero podemos lograrla a través de la empresa privada y a través del gobierno, los gobiernos regionales. Mancomunadamente, la unidad del pueblo venezolano va a traer la solución a los problemas que estamos enfrentando. Uno de los temas que causó revuelo en las filas de la oposición venezolana fue cuando la Asamblea Nacional Constituyente anunciara que se iba a solicitar una carta de buena conducta para cada uno de los candidatos a medirse en estas elecciones regionales. En ese sentido, ¿cuál ha sido el avance de las críticas que presentó en su momento a esta iniciativa a la oposición? Bueno, definitivamente eso forma parte de una estrategia del gobierno. El gobierno en su estrategia lanza cualquier cantidad de situaciones, amenazas, para que la gente de una vez te conmine y te diga, bueno, tú vas a avalar y tú vas a aceptar esa Asamblea Nacional Constituyente. Los requisitos para ser candidato, para contarse, para medirse, están constitucionalmente establecidos. Basta que un candidato cumpla con lo que está constitucionalmente establecido y con lo que prevé la normativa electoral para que el candidato tenga su legítimo derecho a contarse, a participar y a representar las filas que en su momento esté representando. La convivencia de la Asamblea Nacional con la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se pudiera calificar? Mira, convivencia como tal no existe. Allí nos trancan el paso, nos imposibilitan la entrada, el acceso a la Asamblea Nacional cada vez que va a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente. Basta vivirlo para saber lo que se está pasando allí en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde legítimamente sesionamos los diputados de la Asamblea Nacional, que además es el recinto de la Asamblea Nacional.
Allí no hubo solicitud de permiso, allí no es verdad que exista ningún tipo de diálogo, ningún tipo de conversación para que pueda fluir la coexistencia de unos y otros. Allí sencillamente tomaron por asalto el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo. Nosotros salíamos un martes de sesión, yo venía acompañada de Henry Ramos cuando veíamos a Fidel, al secretario de esta Asamblea Nacional Constituyente, y conversábamos un poco con él ese tema. Y resulta que esa misma noche ya estaban tomando por asalto el salón protocolar, ahí se causaron algunos destrozos, se extraviaron algunos micrófonos, algunas cámaras, algunas situaciones irregulares que ocurrieron y no hay quien responda, sencillamente porque hay una exacerbación de poder, un atropello en lo que es la utilización del gobierno y del poder. Y bueno, contra eso tenemos que luchar y contra eso es que nosotros debemos hacer el llamamiento al pueblo venezolano a esperanzarse, a participar en las elecciones para ir recuperando espacios de poder, espacios bien importantes que van a hacer posible que en el 2018 forcemos nosotros la solicitud del cronograma electoral para las elecciones presidenciales, porque debe haber elecciones presidenciales y nosotros debemos enrumbarnos hacia un cambio de gobierno que definitivamente va a traer el cambio social, el cambio político, el cambio económico en este país. ¿Cuál es la situación de los diputados de la Asamblea Nacional hoy? Había denuncias de que no estaban cobrando su salario. Yo quisiera conocer cómo está funcionando la Asamblea Nacional desde lo operativo y de dónde surgen los recursos. Mira, yo tengo que felicitar a todos los diputados de la Asamblea Nacional, a sus trabajadores, porque definitivamente lo que se vive en el tema financiero es terrible y los diputados vivimos de lo que nuestros familiares nos pueden proveer. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace más de un año, desde junio del año 2016. Allí no hay recursos para el material. En la segunda vicepresidencia, de lo cual te puedo hablar, nosotros financiamos papelería, tóner, nuestro café, nuestra azúcar, lo más elemental. Lo más mínimo que te puedas imaginar, todo lo financiamos nosotros. Y salario no percibimos, pero tenemos una gran voluntad de trabajo por este pueblo venezolano. A nosotros no nos van a quebrar, no nos van a arrodillar y no nos van a hacer declinar en esa responsabilidad que el pueblo venezolano dejó en nuestras manos y allí la estamos cumpliendo. Allí están nuestros parlamentarios dando el todo por el todo y arriesgando nuestra propia vida, Andrina. Hemos sido atropellados dentro del Palacio Federal Legislativo, agredidos. Y allí vamos a seguir luchando porque ese es el espacio en el cual el pueblo nos dijo a nosotros debemos estar para defenderlos y representarlos. Diputada, el tema de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a Venezuela ha generado muchísimos análisis, muchísimas discusiones. Sí. Ya la Mesa de la Unidad Democrática se pronunciaba respaldando estas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos. La Asamblea Nacional Constituyente considera que este tipo de sanciones no solamente afectan al gobierno venezolano, sino que a todos los venezolanos. También lo decía el canciller Jorge Arriaza, y sobre todo para el tema financiero y el pago de las importaciones. Están debatiéndose cuál va a ser la respuesta. Se espera que el 1 de septiembre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional den una respuesta contundente al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué se espera en torno a este tema y cuál es el pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional? Indudablemente que eso traerá mayor conflictividad en el país, pero nosotros coincidimos. Porque cuando el país se distancia, no el país, no Venezuela, porque los venezolanos somos una cosa distinta. Gobierno y pueblo son cosas distintas. Cuando el gobierno venezolano se distancia de la democracia, se distancia de la Constitución, no cumple los parámetros contenidos en la misma, definitivamente es un gobierno que se está colocando en una posición distinta a la que le dio el pueblo venezolano en un momento cuando decidió elegirlo a él como presidente de la República, cuando decidió que este gobierno estuviera allí. De manera que nosotros apoyamos esa decisión de Estados Unidos porque definitivamente en algún momento esas sanciones deben traer reflexiones hacia el gobierno que debe rectificar ese camino económico errado por el cual han llevado a Venezuela y por lo cual ahorita estamos en el peor de las fosas metidos Venezuela económicamente, socialmente, producto de las malas políticas de este gobierno. Muchos venezolanos se preguntan, ¿cuál pudiera ser el impacto para los ciudadanos comunes de este tipo de medidas por parte de Estados Unidos? ¿Lo afecta o no lo afecta? Probablemente nos va a afectar, pero más nos afecta la intolerancia de un gobierno, la tesudez de un gobierno que no rectifica sus políticas. No son las sanciones del gobierno estadounidense los que van a perjudicar a Venezuela. Es la reacción y la decisión del gobierno la que está perjudicando a este pueblo. No vamos a estar perjudicados por las sanciones que Estados Unidos pueda darle al gobierno venezolano. Es por las políticas económicas
y la forma como este gobierno ha encauzado la política económica de este país. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguraba que este trabajo de sanciones obedecía a un esfuerzo de líderes de la oposición venezolana y un trabajo de lobby ante Estados Unidos, y ella aseguraba que los responsables van a tener que enfrentarse a la justicia. En este caso, ¿cuál será la postura de la Asamblea Nacional? Yo lo que creo que eso no forma parte de ningún lobby que haya hecho nadie, porque entonces quiere decir que hay un gran liderazgo dentro de la oposición que el gobierno no quiere reconocer. Están reconociendo el liderazgo que hay en la oposición. Definitivamente ellos tienen que reconocer que han llevado muy mal las riendas de este país, que han llevado una conducción errática, terriblemente fracasada, y que es lo que tiene ahorita Venezuela, donde nos tiene a los venezolanos pasando las penurias que estamos viviendo. Todos, absolutamente todos. Nadie escapa de la situación que estamos viviendo, incluso ellos mismos. La gente que ayer creyó en este gobierno, la gente que apostó a este gobierno en algún momento y que votó por ello, hoy ya no está votando por ello, y no lo está haciendo porque ha hecho un análisis de la situación, está viviendo en carne propia lo que está viviendo el pueblo venezolano, y definitivamente le quitaron su apoyo y le quitaron su aprobación. El rol de la Comisión de la Verdad que ha anunciado la Asamblea Nacional Constituyente y la consulta pública acerca de los delitos de odio, ¿qué opinión le merece? Bueno, para mí eso no es una comisión de la verdad, es una comisión de la Inquisición. Es una comisión que de una vez inmediatamente que se instaló de manera inquisidora contra los líderes opositores. La fiscal hace una denuncia de hechos de corrupción, la fiscal general de la República, y esa comisión de la verdad hace caso omiso. Resulta que hoy la fiscal no está en sus plenos cabales, está demente. Resulta que hoy no se investiga entonces esa denuncia. Yo creo que lo que debe hacerse es investigar y entonces producir un informe final de dichas investigaciones. Tiene que haber un veredicto, pero el gobierno sencillamente se hace los sordos ante cualquier tipo de acusación o cualquier tipo de denuncia. No quieren ver la realidad, y no la quieren ver porque no les da la gana verla, porque saben que hay problemas en el país, porque saben que hay corrupción, porque saben que la Comisión de la Verdad no es tal Comisión de la Verdad, es una comisión sencillamente para amedrentar a los líderes opositores y para arrodillar a los dirigentes opositores. Sin embargo, nosotros no tenemos otra sino que responderle al pueblo y seguir allí luchando. Además, no tenemos la voluntad de declinar en nuestra intención de dar nuestro aporte para recuperar la democracia en Venezuela. Estamos dispuestos a seguir luchando. Agradecemos su presencia en el estudio, Denny Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y candidata a la gobernación de Cojedes por Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a Endrina, y además un gran saludo al Estado Cojedes, en donde hicimos un recorrido durante toda esta semana. Agradecer la gran receptividad y el gran apoyo que hemos recibido de nuestro pueblo cojedeño, quien decidió la renovación del liderazgo, quien decidió cambiar, quien decidió su reconstrucción y progresar en paz. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.